Hola, bienvenidos a todos. Es un placer poder estar aquí, aunque sea en la distancia, ya que personalmente me fue imposible poder desplazarme hasta Valencia. Antes de nada, me gustaría agradecer a la profesora Inés Rodríguez Gómez por la invitación a estas jornadas de innovación educativa, la renovación docente en la enseñanza superior, así como también por el apoyo que siempre me ha brindado y lo mucho que he aprendido de ella. La presente ponencia versa sobre emociones, comunicación e inmersión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por este motivo, en esta presentación nos hemos venido al mundo virtual de Second Life como ejemplo de entorno inmersivo utilizado como recurso didáctico para la implementación de actividades teleformativas. En este mundo me gustaría invitarles a recorrer una pequeña galería donde vamos a ir explorando el poder de la inmersión en entornos virtuales, la importancia de las emociones en la educación, sobre todo en la educación a distancia, y la necesidad de una buena planificación en la comunicación que tengamos con nuestro alumnado en entornos virtuales y en la teleformación en general. Antes de comenzar nuestro paseo, comentarles que el entorno virtual donde nos encontramos, es decir, Second Life, es un mundo virtual 3D creado por Linden Lab en 2003. Second Life, desde su creación, está constantemente creciendo y cambiando. En él se pueden realizar multitud de actividades diferentes, desde visitar los museos y los monumentos más típicos de algunos países, hasta viajar por lugares de fantasía, ficción o incluso irnos al pasado. También se puede viajar en globo, navegar, bucear, pilotar aviones, bailar, etcétera, etcétera, etcétera. Así como también se pueden realizar y recibir clases de diferentes temáticas o asistir a conferencias y jornadas virtuales impartidas por diferentes universidades de todo el mundo, organismos oficiales, empresas e instituciones. Un mundo virtual se puede definir según el autor Bell como un entorno virtual en tres dimensiones donde los usuarios interactúan entre sí mediante avatares, siendo una red síncrona y persistente de personas soportada por redes de ordenadores. Un mundo virtual no es un videojuego. No hay niveles que pasar ni objetivos que perseguir concretos, sino que cada usuario se crea su propio objetivo. Las características de los mundos virtuales son sincronicidad. Esta característica hace referencia a la simultaneidad en el tiempo, necesitando que los usuarios del mundo virtual estén conectados en el mismo momento para poder interactuar de forma simultánea. Persistencia temporal. Son mundos que continúan existiendo aunque el usuario se desconecte. Son entornos en constante cambio y perdurables en el tiempo. Espacio social. Son esencialmente espacios sociales, donde los usuarios pueden relacionarse, interactuar y colaborar. Esto genera una sensación de presencia personal y de presencia compartida. Alta interactividad. La interacción tiene lugar entre el individuo y otros usuarios, entre el individuo y el espacio dentro del mundo virtual, así como también entre el individuo y los objetos presentes en el mundo virtual. En los mundos virtuales tiene lugar un poderoso y profundo proceso de inmersión, que hace de ellos lugares en los que las experiencias virtuales son vividas y sentidas exponencialmente. La inmersión proviene de la palabra latina immersio. Se define como la acción de introducir o introducirse a algo en un fluido o de introducir a alguien en un cierto ambiente, ya sea real o imaginario. Para comprender mejor el poder de la inmersión, hemos de mencionar que hemos pasado en los últimos años de una cultura del cálculo a una cultura de la simulación, con respecto a la informática, la tecnología y su desarrollo, como señalaba el autor Turkle. La cultura de la simulación está basada en la interacción y en el diálogo persona-ordenador. Simulamos un escritorio real en nuestro computador. Muros de noticias y novedades los trasladamos a Facebook. Pizarras y pósters los simulamos en aplicaciones web 2.0. También recreamos ambientes reales dentro de mundos virtuales y utilizamos agentes conversacionales y agentes virtuales inteligentes para construir situaciones de aprendizaje mediado por ordenador. Según este autor, estamos cada vez más cómodos con nuestras representaciones virtuales y cada vez simularemos más objetos, relaciones y situaciones de nuestra vida real. Tarkel define inmersión como un proceso psicológico que se produce cuando la persona deja de percibir de forma clara su medio natural al concentrar toda su atención en un objeto, narración, imagen o idea que le sumerge en un medio artificial. Hay que decir que este proceso de inmersión es consciente, afecta muy especialmente a nuestras emociones, así que se sabe que se está viviendo una situación irreal y artificial de la que se puede salir cuando uno desee,
pero los acontecimientos que ocurren dentro de la inmersión afectan de forma similar a lo que ocurriría si pasaran en el mundo real. Esto sucede, por ejemplo, cuando leemos una novela y nos emocionamos en una escena romántica, cuando sonreímos al leer una tira cómica en un periódico o en Facebook, o cuando vemos una película de terror y nos sobresaltamos en el asiento. En los mundos virtuales este proceso es realmente potente, debido a que el mundo simulado nos permite participar activamente creando y recreando situaciones, relaciones, espacios, objetos, etc. Llevada esta inmersión al campo educativo, este proceso nos permitirá, por ejemplo, simular situaciones de clase y de laboratorio en donde los estudiantes puedan aprender haciendo y experimentando a través de sus avatares. Situaciones en las que muchos han comentado tras recibir clases en Second Life, muchos alumnos pierden la noción de estar solos online frente a un ordenador, realizando una actividad de un curso, y lo que sienten es que están realmente como si estuvieran en una clase presencial. Es decir, realmente se experimenta la autopresencia y la presencia social, con lo que los mundos virtuales y el proceso de inmersión pueden ser poderosísimas herramientas con las que luchar contra los sentimientos de soledad y aislamiento que provocan muchas veces las acciones formativas llevadas de forma a distancia. Dentro de este proceso inmersivo en mundos virtuales, el cuidado de cada uno de los elementos del entorno virtual es importante, pero uno de los que cobra mayor relevancia es el avatar. El avatar para un docente ha de ser visto como un recurso didáctico que nos permitirá, primero, atraer, guiar y mantener la atención. Según la audiencia a la que se desea atraer, un avatar puede llamar más la atención que otro. Por ejemplo, en el caso de adolescentes y niños, les llamaremos más la atención si nos transformamos, por ejemplo, en animalitos graciosos del bosque o cualquier ser de cuento de hadas o superhéroes. Sin embargo, para audiencias adultas será conveniente usar otro tipo de avatares si queremos mantener su atención. También podemos utilizar nuestro avatar para guiar la atención hacia un tema determinado usando disfraces u objetos adheridos a nuestro representante virtual, como mascotas virtuales, carteles, pancartas, etc. Segundo, nos va a servir también para mejorar la credibilidad y la confianza, ya que el tipo de avatar y su apariencia se ha demostrado que nos permite sembrar confianza y credibilidad en nuestro alumnado. Tercero, nos va a servir también para aumentar la interacción y el compromiso. Por la sensación de presencia personal y de copresencialidad, se aumenta también una sensación de cercanía e interacción que favorece un mayor compromiso con el proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de nuestro alumnado. Estudios realizados sobre la creación de agentes conversacionales y agentes virtuales inteligentes señalan que los avatares captan rápidamente la atención de los usuarios y que cuanto más simulen y más se acerquen a una interacción real cara a cara, mayor será la capacidad de la gente para mantener la atención del usuario, así como mejorar el rendimiento del mismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por las razones anteriores, no ha de subestimarse la función que tiene el representante virtual y nosotros como docentes debemos tener especial cuidado con el aspecto de nuestro avatar, procurando que sea el adecuado para la audiencia a la que nos dirigimos y los objetivos que pretendamos conseguir. El proceso inmersivo puede involucrar profundamente al alumnado emocionalmente con el proceso de enseñanza y aprendizaje. La emoción es lo que nos arrastra a la acción. Emoción proviene de la palabra latina movere, que significa mover, movimiento o impulso. Las emociones constituyen un sistema informativo adaptativo del ser humano cuyo objetivo principal es la supervivencia. De los sentimientos y las emociones que nos embargan diariamente, obtenemos información sobre las situaciones que vivimos internas o externamente. Esta información influye muchas veces de manera inconsciente, pero decisiva en nuestro comportamiento y actitudes, así como también en nuestra capacidad de razonamiento y nuestra memoria, bien sea de forma positiva o de forma negativa. Existen numerosos estudios que evidencian que las emociones en entornos inmersivos y en el aprendizaje online en general, utilizadas como recursos didácticos, pueden mejorar la motivación, el rendimiento, la memoria y el aprendizaje. La simple inclusión de estados emocionales en los avatares utilizados dentro de los mundos virtuales pueden producir aumentos en las estrategias de socialización de los alumnos, con la consiguiente creación de relaciones interpersonales más significativas, lo que a su vez se ha demostrado que conlleva un descenso considerable de las tasas de abandono y absentismo. Pero para poder usar las emociones como recursos didácticos, hemos de conocerlas un poco mejor.
Y es que los seres humanos, de manera innata, tenemos una respuesta emocional que deriva en dos vertientes, la conductual y la fisiológica, lo que conlleva a decir que las emociones tienen que ser sentidas, expresadas y o actuadas. Las emociones de por sí no son ni buenas ni malas, simplemente son agradables o positivas o bien desagradables o negativas. La emoción puede facilitar, de hecho lo hace, el procesamiento de la información, conduciéndonos a elaborar y a encontrar la reacción y la respuesta más adecuada a lo que está sucediendo o a lo que necesitamos. Pero las emociones también juegan un papel muy importante en la motivación del alumnado, pudiendo influir tanto positiva como negativamente. Como vemos en esta diapositiva, las emociones siempre nos llevan a estar lidiando entre dos extremos emocionales opuestos, tensión, alivio, relajación, alerta, alejamiento, acercamiento. Y es que hay emociones como la satisfacción, la confianza, el bienestar, el optimismo, el entusiasmo, la gratitud, la admiración, la esperanza, el humor o el amor, que influyen muy positivamente, mientras que existen otras como la inseguridad, la ansiedad, la desorientación, la apatía, la soledad, malestar, tristeza, ira, desilusión y frustración que lo hacen muy negativamente. Consecuentemente, debemos huir de estas últimas y potenciar las primeras, así como intentar prestar más atención en el proceso de planificación y diseño de las actividades teleformativas a la inclusión de las emociones e incluso a la evaluación de las mismas, de este proceso de inclusión de las mismas. Las emociones, como se ha señalado, han de ser sentidas, expresadas y o actuadas. Las emociones pueden ser expresadas o comunicadas en tres formas. Una es la verbal, que puede ser a su vez de forma oral o escrita. Otra es la no verbal, que se refiere al uso del movimiento corporal, de los gestos, el espacio y el tiempo. Otra es la paraverbal, que se refiere al uso de la voz, entonación, ritmo, volumen y el uso del silencio. Pero debemos hacer un inciso aquí para entender que el lenguaje utilizado en medios tecnológicos es un lenguaje diferente al que usamos en otros contextos. El lenguaje cotidiano lo hemos trasladado a emails, mensajes de texto, foros, redes sociales, mundos virtuales, etcétera, inventando a partir de símbolos los famosos emoticonos, que nos permiten, por ejemplo, expresar de forma ágil nuestras emociones, creando también abreviaturas de palabras y frases enteras para paliar el inconveniente de no tener espacio suficiente para escribir todo lo que necesitamos decir. Y hemos de ser conscientes de que, excepto para los nativos digitales, este lenguaje no tiene por qué ser dominado por todos nuestros estudiantes y que en educación utilizar un mismo lenguaje y conocer cómo usar los medios de comunicación disponibles en el proceso de enseñanza y aprendizaje es de suprema importancia, más aún en la educación a distancia. Sin un lenguaje común no se produce una comunicación efectiva y se altera totalmente el contenido del mensaje que tratamos de transmitir al otro. Las emociones en este contexto comunicativo tienen la función de minimizar las ambigüedades que existen entre los mensajes emitidos y recibidos, favoreciendo así la comprensión de los mismos. Así que planificar detalladamente el proceso de comunicación en una actividad teleformativa es vital. Cuestiones tales como definir cuál o cuáles serán los medios principales de comunicación entre el alumnado y el resto de sus compañeros, o el alumnado y los docentes, así como conocer las posibilidades que ofrecen, los pros y los contras de los medios de comunicación que van a utilizar y definir el cómo poder usarlos, es decir, establecer normas de uso, dando ejemplos y sugerencias, son esenciales para establecer un plan de comunicación eficaz. En los mundos virtuales, en general, en entornos formativos mediados por tecnología, si no se establece un plan de comunicación eficaz, la información tiende a dispersarse. Esto se transforma en confusión, reiteración de mensajes, pérdida de información, desorientación de los estudiantes, aumento del nivel de dificultad de las actividades, frustración y, en última instancia, abandono. Pero la comunicación en mundos virtuales se da en múltiples niveles, pues todo comunica. Y es que nuestro avatar comunica. Ya mencionábamos que tiene la capacidad de captar y guiar la atención de nuestra audiencia, pero además, este es capaz de comunicar detalles de nuestra personalidad e incluso sobre nuestro estado de ánimo, sin necesidad de utilizar otros objetos añadidos, simplemente por el vestuario que utilicemos, el espacio que ocupemos o nuestra cercanía o lejanía a otros avatares, por ejemplo. El entorno también comunica. Es decir,
El espacio con el que interactuamos o que construimos a nuestro alrededor también comunica por sí mismo. Sus dimensiones, su luz, su distribución y su disposición, los objetos decorativos y la información que puedan contener dentro de los mismos, todo eso comunica. Debemos decorar minuciosamente el lugar que utilizamos para nuestras clases en Second Life, centrando los estímulos que reciban los estudiantes en lo que necesitamos, evitando distracciones y guiando a nuestros alumnos hacia las áreas, objetos y actividades que nos hayamos propuesto. Además de comprobar que nuestros avatares y el entorno comunican, también vamos a comprobar que existen otros medios de comunicación todavía más centrados en lo que es la interacción escrita y verbal entre los avatares o usuarios de los mundos virtuales. Vamos a verlos un poco más en detalle. Estos medios de comunicación disponibles dentro de Second Life, pero más centrados en la interacción escrita y verbal entre los avatares, son chat de texto, que puede ser local, puede ser privado o puede ser grupal. Es un chat que nos va a permitir enviar y recibir mensajes síncronos y asíncronos. Por otro lado, también tenemos la opción de la creación y envío de notas. Esto nos facilita el compartir información en forma de nota manuscrita, en la que es posible añadir hitos o landmarks, también objetos virtuales incrustados y texturas o imágenes. También tenemos un chat de voz. El chat de voz, eso sí, es completamente síncrono. Tiene dos modalidades, chat de voz local para hablar con los avatares cercanos y chat de voz privado, que permite abrir conversaciones privadas independientes de la localización espacial del usuario del mundo virtual, así como también abrir chats grupales o conversaciones con varios usuarios a la vez. Otra herramienta es la creación de grupos. Esta herramienta nos va a permitir crear comunidades virtuales dentro de Second Life. Estas herramientas o medios de comunicación han de ser dominadas tanto por docentes como por el alumnado para tener una rica experiencia comunicativa. Cabe mencionar que el chat de voz en su modo local permite escuchar solo lo que sucede y a quienes hablan en el lugar donde nos encontramos, bien desde la posición del avatar o bien desde la posición de la cámara, lo que nos da dos experiencias auditivas altamente inmersivas que potencian la sensación de presencialidad, mientras que el chat de voz privado o grupal nos permite escucharnos con menor sensación de inmersión, pero mucho más cercanamente y de forma independiente con respecto al lugar donde nos encontremos. Estas particularidades han de ser tenidas en cuenta en nuestras actividades, seleccionando las herramientas comunicativas más acertadas para nuestros objetivos didácticos. Pero, ¿cómo comunicar emociones utilizando estos medios? ¿Cómo expresar y actuar nuestras emociones? Emociones es un término que designa la expresión de las emociones a través de contextos tecnológicos y virtuales. Las emociones son expresadas en entornos virtuales mediante smiles, emoticonos, mediante roleplay y en el caso de mundos virtuales como Second Life, mediante el uso de gestos y hats que nos permiten gesticular con nuestros avatares. El correcto uso de los hats, los gestos y el roleplay requiere práctica para conseguir una cierta naturalidad y coherencia dentro del diálogo en entornos virtuales. Pero a pesar de la dificultad que a veces suponga, debemos tener presente que las palabras relacionadas con las emociones son las más recordadas y que evocar emociones en la virtualidad influye en el recuerdo aumentando el número de eventos, la cantidad de detalles y la vividez con la que recordamos los mismos. Así que yo creo que vale la pena el esfuerzo. Tras todo lo expuesto, no cabe duda que en el proceso de diseño y planificación de las acciones teleformativas ha de prestarse especial atención a la elaboración de un plan de comunicación eficaz y la realización de actividades en donde se propicie el establecimiento de relaciones sociales significativas entre los alumnos y entre el alumnado y el profesorado. Tampoco cabe duda sobre la importancia del uso de las emociones como recursos didácticos, ya que éstas favorecen el desarrollo de estas relaciones personales al mismo tiempo que aumentan la motivación, el compromiso, el rendimiento y la retención, así como reducen la tasa de abandono y absentismo en la educación a distancia. Dentro de entornos virtuales inmersivos, como en el caso de Second Life, debido al profundo proceso de inmersión que se experimenta, las emociones cobran mayor peso. Y es evidente que los mundos virtuales y el propio proceso de inmersión que se produce en ellos pueden ser herramientas muy poderosas contra el fracaso de muchas acciones formativas a distancia. Pero al mismo tiempo
hace necesario aprender por parte de los docentes a tener mucho más en cuenta las emociones y los procesos comunicativos como claves esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que necesitan ser bien organizadas y planificadas para que jueguen a favor de los objetivos que nos propongamos. Y ya sin más me despido, agradeciendo a todos su atención y su presencia. Muchas gracias. Hasta pronto.